Bienvenidos a The Many Dungeons. En este primer vídeo voy a explicar un poco cómo se juega. Lo primero es, por si alguien no se ha dado cuenta, yo no soy un blogger profesional, no tengo una gran cámara con un soporte para grabar en plan mini estudio de televisión, sino que estoy grabando esto con mi móvil sujeto con una placa de cartón encima de la silla de la cocina con la encimera para grabar encima del suelo mientras yo estoy de rodillas sobre el suelo. O sea, más cutre no puede ser. Pero bueno, tampoco estoy haciendo esto para ganar dinero, pues no voy a ganar ni un duro. Lo que pasa es que me gusta el juego y he visto que había un vídeo sobre cómo se jugaba, es la primera partida, y decían que iban a hacer una campaña, pero no se ha llegado a hacer. Y entonces digo, pues voy a hacerla yo. Y además es que me parece que, aunque el juego se llame The Many Dungeons y la empresa se llame Little House Board Games, muy inglés, y esté hecho en China, porque las cosas para hacerlas baratas hay que ir fuera, resulta que la empresa es española, de Cáceres. Y digo, pues hay que promocionar un poco este tipo de cosas. Y sobre todo, que el juego me gusta y creo que merece una oportunidad, porque tiene varios aspectos. Uno que es cooperativo. No se trata de competir entre los jugadores, sino de colaborar. Y otro que es pequeñito, fácil de transportar, una caja muy pequeñita, fácil de llevar a cualquier sitio y sencillo incluso para niños. Vamos a ver en qué consiste el juego. El juego se trata, pues, de recorrer un dungeon representado con un mapa con losetas. Cada loseta sería una habitación, pero a medida que exploramos el mapa vamos descubriendo los monstruos que hay por ahí. Y el objetivo final consiste en derrotar a los 3 bosses del nivel. Se pueden jugar 1, 2 o 3 jugadores, pero en cualquier caso siempre habrá 3 héroes que parten desde el mismo sitio. Cada uno de ellos tiene una loseta que hace de ficha, indicando en qué nivel está. Siempre empiezan en nivel 0 y van ganando niveles a lo largo que van venciendo a los monstruos. Al subir de nivel también se consiguen habilidades, con lo cual se podrá ser más fuerte, más poderoso, vencer con más facilidad. Y por otro lado hay un contador de vida, que es colectivo, es la vida del grupo, que empieza siempre en el número 5 y a medida que se van perdiendo vidas se va acercando al final, a la muerte, que simboliza la derrota. Victoria, vencer a los 3 bosses; derrota, quedarnos sin vida. El juego se desarrolla por turnos y cada turno tiene 3 fases. La primera fase es de movimiento. Cada héroe tiene un valor de movimiento en su ficha. Este, por ejemplo, tiene un 3. Y bueno, lo veis porque está bastante pequeñito. Este también tiene un 3 y este, en cambio, tiene un 2. Los movimientos se hacen avanzando o girando. Por ejemplo, el mago, vamos a avanzar 1 y 2. Cuando terminas el movimiento, si hay una o varias fichas adyacentes al héroe que se ha movido que no estén reveladas, hay que revelar una. ¿Cuál? La que queráis. Cualquiera. Se escoge una, la que se quiera. Por ejemplo, esta. Y luego mueve otro héroe. Por ejemplo, este, 1, 2 y 3. El giro también es un movimiento. Y revela otra ficha de las 2 posibles. Por ejemplo, esta. El orden en el que se hagan los movimientos es importante, porque si este hubiera movido este primero desvelando esta, ahora el mago no podría llegar hasta aquí con sus solo 2 de movimiento, porque no se permite pasar por encima de monstruos desvelados. Por supuesto, los bosses tampoco, son monstruos desvelados. Tampoco se permite
quedarse en el sitio sin hacer movimiento. Puedes no gastar todo tu movimiento, en lugar de 3 gastar solamente 2 o solamente 1, pero no puedes quedarte sin hacer nada. Y tampoco puedes fingir movimiento, decir 1 y 2 y queda igual. O 1 y 2 y queda igual. Eso es trampa, no vale. Tampoco se permite separarse del mapa. Dice, aquí estoy seguro, nadie me puede llegar, nadie me puede hacer daño. No, hay que arriesgarse. El movimiento, decíamos, no puedes pasar por losetas reveladas, sí puedes pasar e incluso quedarte en losetas sin revelar. Puedes moverte por encima de un héroe, pero no terminar el movimiento ahí. Ojo que, por ejemplo, moverse 1, 2, aquí, esto no es válido, no es un movimiento válido porque aquí no hay mapa. Te puedes mover bordeando el mapa, pero tienes que estar siempre pegado al mapa. Entonces, este movimiento es equivalente a separarse del mapa. Entonces te va a hacer 1, 2 y 3 y desvelar esta ficha. El movimiento se hace en el orden que se quiera. Puedes empezar por uno o por otro, y en cada turno puedes cambiar el orden. No pasa nada, esto es a elección siempre de los jugadores. La cuestión es que cuando hay 3 jugadores, lo complicado es que se pongan de acuerdo. Con uno es fácil, tú te pones de acuerdo contigo mismo, decides cuál mueves primero. Una vez que se han movido todos, pasaría a la segunda fase. Eso sí, cada vez que decides quién activas, tienes que terminar esa fase con él. O sea, no puedes mover ahora a 2 con este y luego mover a este y luego mover a este otro. No, o sea, cuando empiezas a mover uno, terminas el movimiento de ese. Y luego mueves a otro y terminas su movimiento. Empezamos con la segunda fase. La segunda fase es resolución de los encuentros. Cada héroe debe enfrentarse a los monstruos que tenga adyacentes. Por ejemplo, este tiene 1, este tiene 2 y este tiene 4. ¿En qué orden? En el que queráis. Puede ser primero este, luego este, luego este, o primero este, luego este, luego este. Da igual. Bueno, da igual, no. Podéis hacerlo en el orden que queráis. Pero según en qué orden lo hagáis, el resultado va a ser diferente. Ahí está el quiz del juego. En pensar qué orden utilizar para aprovechar al máximo las habilidades de cada héroe. Pero una vez que se activa un héroe, hay que resolver todos sus encuentros. Los encuentros se resuelven comparando los dados de las dos fichas que están juntas. Tenemos varias posibilidades. Si el dado del enemigo es del mismo color que el héroe, eso es victoria automática. Hay varios monstruos, por ejemplo aquí hay uno que tiene un dado rojo, hay alguno por ahí que tiene un dado amarillo. Si el dado es del color del héroe, victoria. Si los dos dados tienen el mismo valor, también es victoria. Y si el dado del héroe tiene un valor superior al del enemigo, por supuesto que es victoria. En cambio, si el dado del héroe tiene un valor inferior al del enemigo, entonces es una derrota. Consecuencias. De las victorias se pueden conseguir beneficios. O no. Si no hay ningún dibujo, no hay ningún beneficio. Hemos vencido, pero no pasa nada. Si tenemos un dibujo de un rayo, significa que podemos activar la habilidad especial de ese héroe. Cada héroe tiene una habilidad especial representada con un dibujito aquí abajo, debajo en la parte inferior del héroe. Activa esa habilidad especial y hacer lo que corresponda según la habilidad que sea. Si el enemigo tiene una gema del color del héroe, aquí hay una gema azul, o bien blanca, esta es una gema blanca, no sé si se apreciará, aquí tiene una gema blanca, hay otros que tienen
gemas rojas, gemas amarillas. Si la gema es del color del héroe o blanca, que hace de comodín, entonces el héroe sube de nivel. ¿Cómo se representa esto? Girando la ficha del héroe. Pasa de nivel 0 a nivel 1 y consigue una habilidad. En el momento que haya conseguido la habilidad, puede utilizarla en cualquier turno. Y si consigue más niveles, tiene nuevas habilidades, pero no pierde las anteriores. Todas se mantienen activas. Estos son los beneficios para el héroe, para la acción, pero también tenemos un beneficio de hacer daño al enemigo. ¿Cuándo se ocurre esto? Cuando la cara del enemigo tiene estos escuditos que significan que ese es un lado débil de ese enemigo. Todos los enemigos tienen al menos un lado débil, algunos tienen 2 lados débiles, otros 3, incluso 4, y por ahí se les puede hacer daño. ¿Cuánto daño se les hace? En principio, un punto de daño. Por ejemplo, este podría hacer un punto de daño a este y matarlo. ¿Cómo se sabe si lo mata? Por la vida que tiene el enemigo. Aquí abajo, todas las fichas de enemigos tienen un corazoncito con un número. En este caso, es un número 1, que indica que tiene un punto de vida. Entonces, 1 de daño a un punto de vida, le mata. Si hubiera activado al arquero antes que al mago, al haber eliminado a este enemigo ya no haría daño al mago, porque ese es la consecuencia de la derrota. Cuando el dado del enemigo es superior al dado del héroe, le hace un punto de daño. Pero antes vamos a terminar de ver esta victoria de hacer daño, esta recompensa de hacer daño, porque hay enemigos que tienen más de un punto de vida. Por ejemplo, este tiene 2 puntos de vida, pero también tiene 2 lados débiles. Si hay 2 héroes haciendo daño en el mismo turno, un punto de daño que hace este y otro punto de daño que hace este, son 2 puntos de daño y le matan. Cuando es un enemigo de estos sencillos, matarlo significa que se voltea y vuelve a estar la loseta disponible para pasar por encima de ella y continuar por el mapa. Cuando el enemigo derrotado es un boss, lo que hacemos es retirar al boss y ya no participa el resto del juego. Pudiera darse el caso de que al retirar al boss, el héroe que le ha matado se quede separado del mapa, que hemos dicho que no está permitido. Entonces, en este caso, él ya ha terminado su resolución de encuentros, porque ya no tiene nadie más, evidentemente, alrededor, y se acerca al mapa ocupando el lugar del boss. Así puede estar de nuevo pegado al mapa para continuar el juego en el siguiente turno. Decíamos que teníamos la consecuencia de la derrota cuando el dado del enemigo es superior al dado del héroe, que significa perder un punto de vida de ese héroe. Esto es un daño personal. Y eso se refleja bajándole de nivel. En este caso, por ejemplo, hemos puesto a este que tiene a nivel 2, aunque en realidad solamente no te había ganado un nivel, pero bueno. Bajarle de nivel significa girarle. Pasamos de 2 a 1 y perdemos esta habilidad que había ganado antes. Solamente las del nivel actual y las inferiores se mantienen activas. Pero puede ser que no nos interese perder esa habilidad, o que no podamos bajarle de nivel porque ya es de nivel 0. En ese caso, perdemos una vida del grupo. Bajamos una vida al grupo. Las habilidades de los héroes son muy importantes en esta fase. Vamos a ver qué habilidades tenemos. Empezamos por el paladín. Su habilidad especial es importantísima.
porque este corazoncito con un signo más significa que se recupera un punto de vida del grupo. Eso es valiosísimo. Luego, a medida que sube de nivel, adquiere un +1 en todos sus dados. Todos los dados de los laterales tienen un +1 al valor. O sea, esto no es un 2, es un 3. Esto no es un 4, es un 5. Esto es un +1 al daño. Así que si venzo a un enemigo por un punto débil, no le hago 1 de daño, sino 2. Y así podría matarlo con más facilidad, aunque tenga 2 puntos de vida. Esto significa un +1 al movimiento. En lugar de 3, puedo moverme 4 cada turno. Esto significa un +1 a todos sus lados, ya lo habíamos dicho, pero si lo tienes en nivel 4 y también lo tienes en el nivel 1, este también está activo, o sea que son +2. Y este nivel, en el quinto nivel, siempre es una habilidad que se puede usar solamente una vez, porque exige perder la joya que te ha dado ese nivel y disminuir el nivel. O sea, esto significa que puedo disminuir un nivel para obtener un +1 al daño. O sea que junto con este sería 3 puntos de daño. Esta, la arquera que la llaman, aunque no sé muy bien por qué, porque no lleva arco, tiene una habilidad especial muy valiosa que permite voltear una ficha cualquiera, excepto un boss. Voltear una ficha significa que ese enemigo queda volteado, el espacio está libre y disponible y no molesta. ¿Por qué no se puede voltear al boss? Porque los bosses están impresos en doble cara. Al otro lado hay otro boss para jugar en otros niveles. Subiendo de nivel, esta habilidad permite voltear una ficha que no sea un boss, pero no cualquiera, sino una que esté adyacente al héroe. O sea, podría voltear, por ejemplo, a esta que está adyacente. Con esto tiene un punto más de movimiento, con esto tiene un +1 a todos sus lados, con esto tiene 2 puntos más de movimiento que unidos a este ya son +3, o sea, 3 más 3, 6 puntos de movimiento. Y en el nivel 5 tiene una habilidad que para usarla se baja de nivel. Y la habilidad consiste en voltear a una ficha cualquiera excepto boss. Es muy valioso porque así evitas que un monstruo que no necesariamente esté pegado a ti pueda actuar y hacer daño. ¿Y cuáles son las habilidades del mago? Bueno, las habilidades del mago son muy interesantes. Su habilidad especial, que se activa solamente cuando se vence por el lado del rayo, permite girar una pieza cualquiera, y remarco de cualquiera, 60 grados. ¿Por qué remarco tanto? Porque cualquiera puede ser un enemigo, cualquiera puede ser un boss, pero cualquiera también es un héroe. Puedo girar un héroe. Si no está bien encarado a los enemigos que les interesa, lo puedo girar. En el nivel 1 gana esa misma habilidad, pero la gana de forma innata para poder usarla en cada turno, con independencia de que haya vencido por un lado que tenga rayo o no, o que no haya vencido. O sea, la puedo usar en cada turno, aunque no venza a nadie. Esta le permite tener 2 puntos más de movimiento, que como inicialmente solamente tiene 2, ahora tendría 4, con lo cual ya tiene un movimiento aceptable para andar recorriendo el mapa. Esta resulta bastante fácil de adivinar, que es el doble que esta. Tiene un 2, que significa que puedo girar 2 fichas cualquiera 60 grados. O bien una ficha 2 veces 120 grados. Esto le da un +1 a todos sus lados y esta habilidad permite
perder un nivel, volver al nivel 4, pero a cambio tener 5 puntos de movimiento extras. Y la habilidad más importante del mago, que casi pasa desapercibida, está en el nivel 0. O sea que siempre está disponible. Y consiste en compartir sus habilidades. Aquí hay un dibujito, que igual no lo veis porque está muy pequeñito, de 3 figuras que representan a los 3 héroes. Puede regalar en cada turno cualquiera de sus habilidades a cualquier otro héroe. Si ha ganado esta habilidad, no su habilidad especial, porque esta solamente es cuando se activa cuando él vence por el rayo. Pero las habilidades que gana, por ejemplo esta de girar a una ficha cualquiera, la puede regalar a otro héroe. ¿Qué interés puedes tener en regalar una habilidad de girarse cuando lo puedes girar tú? Pues la diferencia está en que cuando te estás enfrentando a varios monstruos, por ejemplo, vamos a poner este así, está aquí, por ejemplo. Si el mago en su turno usa la habilidad de girar, pues puede girar al paladín para que este no le haga daño. Pero entonces va a ser este el que haga daño, con lo cual no soluciona nada. En cambio, si le regalo la habilidad al paladín, entonces el paladín en su turno primero se enfrenta a este, vence, luego utiliza la habilidad especial que le han regalado como si fuera suya, se gira y luego se enfrenta a este y vence en ambos casos. Bueno, con eso se termina la segunda fase. Se resuelven todos los encuentros en el orden que se quiera y dentro de cada héroe en el orden que se quiera con todos los enemigos. Y llega la tercera fase de resolución final, que básicamente son las consecuencias. Ahora es digamos, el turno de los malos. Los enemigos que estén desvelados irán actuando por orden. ¿Por qué orden? Por orden de numeración. Todos tienen un número y vamos a ir activándolos de menor a mayor. Y al activarlos, ¿qué pasa? Depende del dibujito que tengan al lado del corazón. El corazón que representa la vida y al lado hay un dibujito que representa la consecuencia o la habilidad que activa este monstruo en esta fase final del turno. Este corazoncito negro con un partido, con una línea por el medio, indica que se hace daño al grupo. Ese daño es un punto de vida que puede perder cualquiera de los héroes, porque como es al grupo, puede ser cualquiera de ellos, bajándose de nivel, o bien perderlo del contador de vida del grupo, bajándolo de nivel. Otra de las habilidades que pueden tener los monstruos es esta, que implica que se gire aquel monstruo activo de color rosa en el número de referencia con el valor más alto, o sea, el valor más alto de los rosas que haya. Por ejemplo, en este caso sería este, que tiene una referencia de color rosa y es el número 12, es el más alto de los que hay aquí disponibles ahora mismo. Y se gira en el sentido que diga aquí la flecha. Aquí es un giro en el sentido de las agujas del reloj, pues lo giramos en el sentido de las agujas del reloj. Hay otros que en lugar de girar a una referencia rosa, giran a una referencia azul. La referencia azul más alta que esté disponible se gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Lo pone claramente la flechita, pero si queréis una regla mnemotécnica, el rosa en el sentido de las agujas del reloj y el azul en sentido antihorario.
rosa reloj, azul antihorario. Otra posibilidad de los monstruos, esta de aquí, que representa a un héroe girando, se llama desorientado. Y lo que implica es escoger a un héroe, el que queramos, y desorientarlo. ¿Cómo se representa la desorientación? Lo cogemos, le damos la vuelta y lo giramos aleatoriamente durante un rato hasta que no sabemos ya dónde está y lo volvemos a poner en el mismo sitio. Con lo cual ahora está en otra orientación, está desorientado. Puede haber varios monstruos que tengan la misma habilidad, por ejemplo este. Entonces cuando le toque al otro monstruo, se tiene que escoger a otro héroe. En un mismo turno no se puede desorientar dos veces al mismo héroe. De hecho, hay 3 monstruos que tienen esta habilidad. Podrían desorientarse a los 3 héroes si están los 3 activos. Y la última posibilidad que tienen los monstruos es esta, que es invocar a las hordas del mal, que lo que hace es que se revela la casilla más próxima al monstruo que ha invocado esta habilidad. En este caso, la casilla más próxima es esta, pues se revela. Si hubiera varias casillas igual de próximas, por ejemplo, si estuviera así, estas 2 casillas están igual de próximas al monstruo que ha invocado la habilidad. En ese caso, entre estas 2 empatadas, se escoge aquella que esté más cerca de los héroes, que sería esta, y se revela esta. ¿El nuevo monstruo revelado puede actuar? Pues depende de su número de referencia. Siempre se van activando por orden, entonces si el último que hemos activado es menor que el que hemos descubierto, se podría activar, si no, no. En este caso ya os adelanto que el juego está pensado para que no. Bueno, con eso se termina de activar los monstruos, pero aún todavía no ha terminado el turno. Falta un último detalle que se llama la mazmorra se derrumba y viene a comprobar el equilibrio de fuerzas. Se comprueba cuántos héroes hay, 3, siempre 3, porque si no hubiera 3 es que se habría muerto uno y entonces habríamos perdido el juego. Con los bosses finales. Si también hay 3, hay equilibrio, no pasa nada. Pero a lo largo que jugamos vamos a ir derrotando los bosses. Entonces si hemos derrotado a un boss, 3 héroes contra 2 bosses, hay una diferencia de 1. Se pierde 1 de vida. Y ese punto de vida que se pierde cuando la mazmorra se derrumba tiene que ser siempre de la vida del grupo. Aquí no tenemos opciones. Así que hay que pensar muy bien cuando perdemos vida del grupo, que luego puede ser demasiado tarde, porque cuando avanzamos más en el juego y derrotamos a un segundo boss, ahora la diferencia 3 héroes contra un boss es de 2. Y significa perder 2 puntos de vida del grupo en cada turno, lo que nos lleva muy rápidamente hacia la muerte y la derrota. Afortunadamente para eso está el paladín, para recuperar puntos de vida. Pero hay que estar muy atento y darse prisa, darse prisa. Pues así es como se juega. En el siguiente vídeo os enseñaré unas pequeñas nociones de estrategia. Nos vemos ahí.